Carmelo Martín, simplemente diferente. Compañeros suyos como Salvador García Carrillo, Anastasio Travieso, cuentan la sorpresa suya de una foto. ¿Recuerda usted la calle Alfredo Calderón? Una foto cuando salía la policía. Claro, una asamblea de la UGT. Era justo, precisamente muy cerca de allí vivía Felo Monzón, el gran pintor y gran socialista. Sí, señor. Y teníamos, creo que era un domingo por mañana, un sábado, una asamblea, un comité insular de la UGT. Estábamos en la fase, todavía no había democracia, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de celebrar el primer congreso que una organización democrática celebró en la post-mortem, ¿no? Es decir, en abril del 76, antes de nombrarse a Suárez como presidente, se celebró el congreso en Semana Santa en Madrid, en un restaurante de cafetería llamado Beatriz, me parece. Y allí me eligieron miembro de la Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores, responsable de la prensa y de la comunicación. Y entonces, pues, fuimos fomentando la recuperación, el renacer de la UGT, que era el sindicato más clásico de la historia de España, creado en 1888. Y celebramos ahí una asamblea sin permiso ni nada, pues estaríamos ahí reunidos 70 o 80. Y claro, yo no conocía al represor Máximo, que era el que conocía a Anastasio y Salvador. Y sí, al salir de allí, ellos, yo repito que no, afortunadamente nunca lo conocí ni sé por dónde ando. Entonces lo dijeron, y el tío ya debía tener instrucciones entonces era ministro de la Gobernación, si mal no recuerdo, Fraga Iribarne, que fue el que había autorizado o el visto bueno para el Congreso de Madrid. Se acaba de nombrar a Adolfo Suárez. ¿Qué recuerdo le trae a Adolfo Suárez? Yo a Adolfo Suárez no lo traté personalmente mucho. Fuimos de constituyentes, él se sentaba obviamente en el banco azul y yo en la grada del escaño de diputado. En aquella época, como recordarán, Canarias votó más que ningún otro territorio a Adolfo Suárez, a la Unión de Centro Democrático. Curioso, por cierto. Porque sacó el 60% de votos, una mayoría absoluta aplastante, mientras que en Ávila no llegó ni en su propia tierra. ¿Y eso por qué ocurrió? Pues yo qué sé, yo sé por el carácter conservador del isleño, pienso, que siempre influye en ser moderado, no le gusta el extremo. Mire, don Jerónimo, ¿usted recuerda su primer concierto? Claro. Fue en la Sociedad Filarmónica, en el Teatro Pérez Galdós. Un amante de la música. Sí, señor. Fue el año 42-43, o sea, con 7 años. Me llevaron mis padres. Mi padre entonces era vicepresidente del Cabildo Insular y me llevaron al palco del Cabildo, y que creo que era el número 13. Sí, porque allí me llevaron varias veces. Y entonces tocaba la Sociedad Filarmónica, tenía una orquesta de amateurs, de no profesionales. Daban clases particulares y con eso vivían, y luego por afición formaron la orquesta, que ya venía de atrás, ¿no? Y en esa ocasión me acuerdo que el director fue el maestro Obrador, un compositor de canciones españolas fantásticas que las ha cantado de Alfredo Kraus a Victoria Los Ángeles, Montserrat Caballé, etc., ¿no? Se le enciende la cara cuando habla de la música, señor Saavedra. A mí la cultura me general, enciende. pero la música es algo especial para usted. Es que la música es algo que... ¿Cuál ha sido la música que más la ha emocionado? Yo soy gran mozartiano. Para mí Mozart... ¿Qué pieza es la que más la ha emocionado? De Mozart. Es tremendo, porque lo mismo emociona el Requiem de Mozart que una ópera como Las bodas de Fígaro o Don Giovanni, ¿no? Mozart es, yo creo que la síntesis, la perfección, y sobre todo como la música es un fenómeno individual, en que uno puede estar acompañado de 100 personas en una sala de conciertos, o estar solo en tu casa, oyendo el disco, o viendo la televisión. La relación, esa es la grandeza de la música, que tú y la música mandas y haces lo que te da la gana, la interpretas, la sientes. En definitiva, usted es de los que dice que ¿qué haríamos sin la música? Exacto. Yo no podría. Es que no creo que existiría vida si no existiese música. Para el trabajo nunca he usado la música de fondo. Para mí la música es suficientemente importante como para jamás estudiar con música. Nunca. Y si usted tuviera que dedicarle una canción a su hermana Isabel, una pieza, ¿cuál le dedicaría?
del cabello más sutil, porque estaba hablando del maestro Obrador, que fue el que dirigió ese concierto primero en Las Palmas. Me acuerdo incluso que tocó la oración del torero de Turín y el sombrero de tres picos de Manuel de Falla, la suite. Ese fue mi primer concierto. ¿Y cuál ha sido la interpretación de Alfredo Kraus que más le ha gustado a usted? ¿O que más le gusta? Yo lo oí mucho. Fíjate, cuando estaba en Florencia en el año 63, en enero, cantaron allí él y otra que fue grande, Renata Scotto, La Sonámbula. Fui luego a saludarlo, ¿no? Aquello se me quedó para siempre. También yo la primera vez que lo oí en escena, en teatro, fue en La Francisquita, cuando se reabrió el Teatro La Zarzuela en Madrid, que yo estaba entonces todavía de estudiante, creo que fue en el año 56 o 57. Y luego Werther, Lucia, Rigoletto, cualquiera. Él era suficientemente inteligente como para saber lo que podía cantar, lo que debía cantar y lo que no debía ni nunca cantó, porque eso fue la razón de que su voz tuviera tanta calidad a pesar de los años. ¿Cuál es la música que más le alegra a usted y con qué música le gusta levantarse? Eso me acuerdo que se decía en unos personajes de una película, creo que era de Resnais, de la Nouvelle Vague francesa, ya por final de los años 50. Decía, por la mañana Bach, al mediodía, no sé si era Mozart, y por la tarde Brahms. Bueno, yo, por ejemplo, en mi casa, cuando tengo tiempo libre, que es en la casa que tengo en Mazo, en La Palma, me gusta mucho poner, por los motivos de la Sinfonía La Primavera, de Schumann. Qué bonito. Sí, me gusta empezar el día con la primavera. Le da vida, le da alegría. Sí. ¿Y la música popular? ¿Qué le parece? A mí la música popular me gusta toda, igual que el espiritual o el gospel o hasta el rock. Reconozco la calidad más de los Beatles para mí que de los Stones, pero también a mí me ha gustado y seguido mucho. Luego, al meterme en la política, casi diríamos igual que con el cine, que me veía con pocas posibilidades de seguir como yo seguía en mi juventud y en mi madurez vital, ¿no? A todas las manifestaciones musicales. Yo recuerdo el impacto que me produjo la aparición de los sabandeños a final de los 60. No solo la misa sabandeña, sino la cantata por el Mensei, ¿no? Mensei Loco. Cantata por el Mensei Loco, correcto. A mí eso, pero luego también Serrat. Yo le voy a pedir la opinión sobre tres músicos de Canarias. Sí. Braulio me parece un cantante romántico, lírico, clásico y de calidad. Sindo Saavedra, con el himno Sindo Saavedra fui muy amigo, además por aquí nos encontramos siempre porque hizo aquella serie de letras de canciones canarias, de Isa, folías malagueñas que pocos conocen. ¿Está valorado realmente Sindo Saavedra? No. Yo coincidí con él, estaba en el servicio militar en Madrid, yo estaba de profesor y nos conocíamos del derbi, el Parque Santa Catalina, y teníamos muy buena relación, aparte de coincidir en el apellido común. Pero me acuerdo que fui al estreno de la zarzuela que se hizo en el Teatro Pérez Galdós, ¿no? Era una persona muy valiosa, quizás solo se le conozca por el himno del carnaval Gran Canario de la ciudad, pero Sindo es uno de los por desconocer, por reconocer y descubrir. ¿Y Elfidio Alonso y los sabandeños? Ya le he dicho que a mí fue un arranque fantástico junto aquí con el movimiento de los gofiones, los sancochos, es decir, la aparición del fenómeno folclórico colectivo frente a la visión individualista que teníamos tradicionalmente en la época de la dictadura. Casi eso era un reto. Yo creo también una manifestación de decir, aquí estamos nosotros colectivamente como pueblo, frente a la Isa, la folía, que todo era concentrarnos en la calidad del solista, ¿no? La calidad del solista pasamos a la calidad del grupo. Yo creo que eso fue un avance muy importante en la historia de la canción canaria. Usted, señor Jerónimo, usted ha dado conferencias de música y masonería. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, pues porque a mí me parece que es importante la aportación que algunos grandes artistas, escritores, etcétera, sobre todo el siglo XVIII, la Ilustración, lo que se desemboca en la independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa, todo eso está protagonizado por masones americanos. En la Declaración de Filadelfia, el presidente de Estados Unidos
y todos los pensadores, escritores, muchos importantes del 18 europeo, los ilustrados. En Canarias, pues, la ilustración también tendría sus vinculaciones, pero en Canarias la masonería En la música de es muy Mozart, importante. Y la música de Mozart ¿pero hay secretos de masonería? No, la misa de Mozart es que militó, se inició el lenguaje masónico en una logia de Viena, igual que Haydn, el compositor muy amigo de él, y compuso e hizo el texto junto con otro masón, Schikaneder, de la ópera famosa La flauta mágica. Y esa ópera refleja, sobre todo en la segunda parte, toda la liturgia, todo el ritual masónico para que un profano, una persona ajena a la masonería, se inicia, entra haciendo las 3 pruebas del aire, del agua, del fuego. Eso se refleja con una gran calidad musical en la ópera de Mozart. Y Mozart compone su penúltima obra para la inauguración de una logia en Viena. 15 días antes de morir la dirigió él mismo al estreno. Para usted, ¿quién es el mejor defensor de Gran Canaria, señor Ferrón? ¿Ahora o en la historia? Hombre, la historia yo creo Fernando León y Castillo. Todo. La época, la historia, la actualidad. Es que es muy difícil hacer una valoración, porque claro, yo creo que el mejor defensor de Canarias ha sido Bravo Murillo. Ha hecho mucho más ese extremeño por nosotros con sus puertofrancos cuando aquí entraba la crisis agrícola del monocultivo y emigraban masivamente hacia el Caribe o hacia América del Sur los canarios para poder comer, vivir, sobrevivir, ¿no? Entonces, políticos gran canarios, como saben, las Cortes de Cádiz son casi todos curas los que nos representan en la primera Constitución Democrática de 1812. Luego, yo creo que la figura es sin duda Fernando León y Castillo. Y luego, ya en la Segunda República, tenemos la gran figura de Juan Negrín, que fue presidente del gobierno, el primero ministro de Hacienda en el gobierno ya de la Guerra Civil, con Largo Caballero de presidente, y luego pasa a ser el primer ministro hasta que concluye la guerra. Yo creo que esos son las grandes. ¿Qué opina usted de que quieren ahora recuperar los huesos de Fernando Guanarteme, el Cabildo de Gran Canaria, y traerlos para Galda? Bueno, eso yo no le doy importancia. Mire, es decir, que si los documentos, los archivos de la masonería tienen que estar o de la Generalitat de Cataluña, en el Museo de la Guerra Civil de Salamanca, a mí eso me parece que si hoy con las tecnologías puedes escanear toda esa documentación y tenerla aquí o en Barcelona, pues bienvenido sea. Yo, por ejemplo, como saben, en Salamanca se montó en la época franquista hasta un falso templo masónico, y ahí está un estandarte maravilloso de principios del siglo pasado de la logia de Santa Cruz de Tenerife, de la logia Añaza. Pues claro, eso debería estar en el único templo masónico que hay en España, que es el de Santa Cruz de Tenerife, en la calle San Lucas. Ese fue, con la guerra civil, usurpado por el ejército. Ahí se colocó la farmacia militar durante toda la dictadura. Ahora el ayuntamiento afortunadamente lo compró al Ministerio de Defensa, se va a restaurar y es un templo de finales del siglo XIX, único en España, ¿no? De manera que ahí sí debería venir ese objeto concreto. Lo demás, los restos mortales y demás, pues... Don Jerónimo, ¿cuál sería el mensaje, ya estamos casi terminando, que usted le daría a las nuevas generaciones para que continúen con la política con la que usted empezó, cuando empezó precisamente? ¿Qué mensaje le daría? Primero, que no sean sectarios jamás, no solo en la política, sino en su vida. No solo... ¿Usted cree que hay muchos sectarios? Sí, hay la crispación y ese diálogo imposible que percibimos en las Cortes. Eso no... Pero usted es ejemplo de un buen político. A usted le siguen respetando y hablando bien, le llaman los medios de comunicación. Usted es actualidad al día de hoy. Ha sido presidente del gobierno de Canarias, ha sido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, profesor de Derecho del Trabajo, profesor del Universitario, diputado del Común ahora. ¿Cuál es el secreto? No, el secreto es estar en buenas condiciones mentales, más que físicas, sino mentales, y afortunadamente he tenido suerte. Incluso en Madrid me comenta que le paran en la T4 y por las calles por hacerle fotos. Es verdad. Incluso me han contado una anécdota que
que estaba Rajoy por un lado y usted por otro, y venía la gente a hacerse fotos con ustedes, ¿cierto? Sí, es eso? verdad, sí, no. El otro día en Tenerife, yo digo, hay taxistas que me cogen allí y me dicen, véngase para acá, que esta ciudad está muerta, venga usted para acá, en Santa Cruz, Tenerife. Otro día en el hotel, varias personas, algunos fueron alumnos míos en la Facultad de Derecho, me dicen, yo soy conservador, pero siempre le he votado a usted presente, otra vez digo, de eso ni hablar. Ya he cumplido y se acabó la historia. Y se me olvidaba antes, ministro también. Sí, Ministro sí. de Administraciones Públicas. Y luego de Educación y de Educación Educación también, correcto. Sí. Ya para terminar le voy a nombrar una serie de personajes y usted me va a dar una puntuación del 1 al 10, ¿le parece? Ay, pues, eso es comprometido, no me gusta. Tiene que ser... Esa es la pregunta difícil. No le gusta. Yo no, Pues no, se la porque hago, yo, no se la yo hago. creo que toda persona tiene su valor, aunque sea perverso, yo creo en la humanidad y en que toda persona tiene lo mismo, esté en una prisión, que esté adicto, que lo que sea, que salvo que haya practicado violencia de género, que me parece imperdonable. En lo demás, todos tenemos. ¿Usted de qué postura es más, de Dorama o de Tenezor Semidán? Sin ninguna duda, si soy partidario de la paz, si soy negado para la pena de muerte, que me parece intolerable, a mí el heroísmo nunca me ha sido motivo de orgullo o satisfacción en absoluto. Yo creo que el héroe muerto, no. El que negocia, el que defiende, el que pacta, estará siempre. Así soy de Tenezor, del Guanarteme, de Galdar. Don Jerónimo Saavedra Acevedo, ¿qué es la comida que más le gusta? ¿Cuál es la comida que más le gusta a usted? Pues un puchero. ¿Ah, sí? O bien un potaje de lentejas. Pues nos vamos a comer uno ahora, ¿le parece? Sí, sí. Pues nos vamos a comer uno. Muchísimas gracias, Gracias. por habernos acompañado Encantado. en este programa y Muy que no sea bien. la última vez.